Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano Ramón Díaz del Ministerio MIC Revelación Divina. Una vez más, ¿verdad? Damos gloria al Señor que nos permite salir a través de Facebook Live y como decimos, en color, ¿verdad? En vivo y a todo color. Nada, damos gloria al Señor y gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? Los que ya están participando semanalmente, todos los jueves a las 7:30, amén, es donde salimos con lecciones abreviadas de las Escrituras. Estas lecciones se componen de 32 lecciones y yo lo hago notorio siempre porque tal vez tengamos nuevos amigos. Si no me equivoco, ya pues estamos pasando un poquito más de los 900 o 900 personas de amigos, ¿verdad?, que nos están siguiendo. En estos momentos queremos darle la bienvenida a Debbie. God bless you, Debbie. Estamos contentos de que tú eres parte también de este discipulado. Y adelante en el Señor, que la victoria es tuya. Gloria al nombre del Señor. Nada, el tema para el día de hoy lleva por título La Fe, parte 2. La semana pasada, el jueves pasado, estuvimos enseñando la fe parte 1 y hoy pues damos la continuación a esta nueva serie con el tema de la fe. Y la fe pues tenemos parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Posiblemente usted va a encontrar que algunas frases o algunos textos se vuelven a repetir porque esa es la idea de que cuando se habla de un tema hay que compaginar, ¿verdad?, un versículo con el otro versículo para que, ¿verdad?, en unidad de estos versos podamos entender claramente lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Voy a darles unos minutos, como siempre lo hacemos, para que busque su bolígrafo, su lápiz, ¿verdad?, algún lugar donde pueda escribir sus notas. Y no se olvide, tiene que tener su Biblia, así que le voy a dar un minuto para que busque su Biblia, porque el buen discípulo tiene que seguir, ¿verdad?, la enseñanza él mismo, ¿verdad?, yendo a las Escrituras para comprobar lo que se está diciendo y lo que se está enseñando y lo que el Espíritu Santo nos está iluminando. La palabra para el día de hoy, la lectura se encuentra en Hebreos capítulo 11 y su verso 3. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe entendemos. Y me paro ahí porque muchas veces leemos un versículo y seguimos hacia adelante y entonces nos olvidamos lo que hemos de haber leído unos segundos atrás. Pero bien clave el versículo que señala, dice, por la fe entendemos. Eso es claro, el versículo dice lo que vaya a decir a continuación, lo que está diciendo que es a través de la fe que podemos entender lo que él va a continuar diciendo. Por la fe entendemos haber sido compuesto los siglos, o otras versiones dice el universo, por la palabra de Dios. Haber sido compuesto, hecho, creado los siglos o el universo por la palabra de Dios. Es decir, que aquí están dos palabras muy clave. La fe, por la fe entendemos, por la fe aceptamos, por la fe recibimos, ¿verdad?, de que los siglos o el universo fue compuesto por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Voy a hablar sobre esta parte B primero para que entendamos que cuando dice siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía, aquí está hablando de dos campos, un campo que se ve y el otro campo que no se ve. El campo que se ve, por supuesto, se refiere a lo físico, a lo que tú puedes, ¿verdad?, ver mediante la vista, si es posiblemente lo puedes tocar,
y pertenece a ese campo, a lo físico. Y entonces está el campo espiritual. El campo espiritual es de lo que no se veía. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que estamos hablando de un campo que se ve, un campo que no se ve. Un campo visible, un campo invisible. Un campo físico, un campo espiritual. Y aquí, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía, está diciendo que entre los dos campos, el campo de donde no se ven las cosas es de vital o de mayor, es más real. Es más real que todo lo que usted pueda ver con sus ojos físicos. Gloria al nombre del Señor. Y dice ahí que todo lo que usted puede palpar con su, ¿verdad?, con su vista, refiriéndose a lo físico, todo lo físico, todo lo que usted pueda ver, todo lo que usted pueda alcanzar, ¿verdad?, en el campo físico, todo eso salió del campo de donde no se veían o no se ven las cosas, refiriéndose al campo espiritual. El campo espiritual es más real que el campo físico. El campo espiritual es de más origen que el campo físico. El campo espiritual permanece para siempre. Dígalo conmigo, el campo espiritual permanece para siempre, es eterno, es invisible. En el campo espiritual, lo que la vida mediante que se lleva a cabo en el campo espiritual es eterno. Es eterno. Quiere decir que en ese campo espiritual no hay cambios. Por eso es que la Biblia dice que, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sin embargo, el campo físico, ¿verdad?, el campo físico está sujeto a cambios. Es preferible el campo espiritual por cuanto en el campo espiritual no hay variación de sombra, es inmutable, no se muda. Pero el campo físico, pues entonces está sujeto a cambio y llegará un tiempo que deja de existir o se pone viejo. Le expliqué eso porque es muy importante, porque no queremos pasar por alto esa parte. Ahora yo le voy a leer el versículo completo para que usted entienda el versículo completo cuando lo leamos por segunda vez. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Una vez que se le saca vamos a decir que se rompe el texto y se le da una explicación, ¿verdad?, básica y clara y sencilla, pues cuando mi maestro cuando me estaba enseñando, él decía: Ramón, ¿qué pasa cuando tú le sacas punta a un lápiz? Y después que terminas de sacarle punta a ese lápiz, tú vuelves de nuevo a sacarle punta. Y yo le dije, bueno, pues se parte, se rompe la punta. Exactamente. Una vez que tú, ¿verdad?, tienes ya que se ha, ¿verdad?, se le ha dado la interpretación o que ya tú entiendes el versículo, pues entonces no hay que seguirle añadiendo de otros lugares, ¿verdad?, y otros pensamientos, tal vez el pensamiento propio y opiniones. Amén. Bien, es pues la fe. Es pues la fe. La semana pasada, en la primera parte, habíamos dicho, gloria al nombre del Señor, que el justo por la fe vivirá. Y preguntábamos, ¿quién vivirá por la fe? El justo. Y el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Y habíamos mencionado que esta expresión de el justo por la fe vivirá, lo leímos en 4 lugares de la Biblia. Lo leímos en Habacuc, gloria al nombre del Señor, su capítulo 2. Lo leímos en Romanos, gloria al nombre del Señor, capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Luego fuimos a Gálatas, gloria al nombre del Señor. Y por último fuimos a
el libro a los Hebreos, su capítulo 10. Así que, ¿verdad? Si usted hizo nota, pues ya entiende que este tema, el justo por la fe, vivirá, ¿verdad? Y que la única forma que todo creyente, todo cristiano debe de vivir, debe ser siguiendo ese estilo de vida, porque el vivir por fe es un estilo de vida, y ese estilo de vida es conocido el vivir por la fe y no por vista. Amén. Tenemos que vivir por fe y no por vista, conforme a 2 de Corintios, su capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Bien, el justo por la fe vivirá. Bueno, siendo así, vamos a aclarar ciertas cosas. Siendo así que hay que vivir de cierta manera, y esta manera que hay que vivir, hemos declarado que de esa manera, la manera es por la fe. Hay que saber lo que es vivir por fe. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Algunas veces no sabemos lo que es vivir por fe, porque tenemos una mala interpretación o se nos enseñó erróneamente. Esperando que este discipulado, ¿verdad? De un periodo de 8 meses, usted pueda entender un poquito más claro las escrituras. El enfermo dice que fe es tomar la píldora. Otro que tal vez no está enfermo dice que fe o que no lo crea o lo entienda de esa forma. Él puede decir, la fe es no tomar la píldora. Unos dicen que fe es creer y otros dicen que fe es más acción que otra cosa. Fe es actuar. Pero hablando sobre, ¿verdad? Estos 4 ejemplos que hemos ¿verdad? Expresado, hasta cierto punto esto trae confusión. ¿Por qué? Cuando se mezcla como el mundo vive, ¿verdad? Que es un poco diferente a como dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es fe? Vamos al libro a los Hebreos. Amén. Ahorita estuvimos leyendo Hebreo 11.3. Ahora vamos a leer Hebreo 11.1. Lo tenemos. Amén. Hebreo 11.1 dice la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire cómo dice. Es. Que yo dije. Es pues la fe. Es pues la fe. Aquí te va a explicar, ¿verdad? Lo que en realidad fe es. Y usted le pregunta a una persona, bueno, dime tú, ¿qué es fe? ¿Y sabe lo que él le va a decir o ella le va a decir? Bueno, después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas, ¿verdad? Que no se ven. Él lo que hizo fue citarte el texto. Después la fe es la sustancia de las cosas y la verdad y la demostración de las cosas que no se ven. Ahí no te dijo nada. Porque la escritura bien claro dice lo que es la fe. Y dice, es pues, en otras palabras, entonces, esto es lo que es la fe. Y dice así, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Lo que está diciendo es que la fe es una sustancia, ¿verdad? Y no una sustancia cualquiera, sino la mayor sustancia. Es pues la sustancia de las cosas que se esperan. Sí, porque todo lo que tú estás esperando, ¿verdad? Que por la fe no lo puedes ver, especialmente cuando hablamos dentro del campo espiritual, como estábamos hablando ahorita. Yo tengo un ejemplo bien cortito, y es que
Por ejemplo, si tú oyes la voz de Dios, right? Que Dios te dice algo, por ejemplo, te llama y te llama mi sierva o mi siervo. Y entonces, supongamos que te dice mi siervo, haz esto y haz lo otro. Ok. Pero entonces a otra persona, en lugar de Dios decirle mi siervo, haz esto o haz aquello, esta persona no oye la voz de Dios. Pero, sin embargo, él pues se mueve a hacer esto y hacer lo otro. ¿En cuál de los dos ejemplos se utiliza, se deja ver la fe? ¡Bum! Ya tú contestaste. Yo sé lo que tú dijiste. El que oye la voz de Dios. No. Porque para tú oír la voz de Dios, tú no tienes que usar la fe. Fue Dios el que se plació en hablarte y tú oíste su voz. Pero el otro que tal vez no oyó la voz de Dios, pero por fe y entendiendo que todo lo que la palabra de Dios es cierto y que es la verdad, y que la palabra de Dios, ¿verdad? Es donde Dios, a través de la palabra que Dios se comunica con nosotros los seres humanos, especialmente los creyentes. Amén. Entonces, es preferible, ¿verdad? Hasta cierto punto, no oír la voz de Dios tan real, sino aplicar la fe, aunque no oigas la voz de Dios y aunque no veas a Dios. Después la fe, la sustancia. Dios bendiga a Wendy. Bienvenida. Amén. Dios bendiga al pastor García. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos. Dios les bendiga a ustedes por haberse unido a este discipulado. Gloria al nombre del Señor. Después la fe, la sustancia de las cosas. La sustancia quiere decir que sostiene. La sustancia. Mire, yo le voy a decir hasta cierto punto y tal vez usted lo va a oír por primera vez, pero una sustancia sencillamente quiere decir una cosa. Una sustancia es algo. Más nada. Pero entonces lo que está diciendo es que la fe es algo, ¿verdad? O la fe es una cosa que sostiene las cosas. Porque todo en realidad, todo lo que ha sido creado y compuesto de cosas, ¿verdad? Es decir, que una sustancia no se puede sostener por ella misma. Todo lo que usted toca y ve y que es sólido está compuesto de muchas sustancias. Y una sustancia sostiene a la otra sustancia. Y así es que ustedes pueden ver algo sólido y algo firme. Por ejemplo, el piso, ¿verdad? El piso, ¿verdad? De mi oficina o de este lugar donde yo estoy hablándole a ustedes, pues esa es una sustancia, ¿sí o no? Entonces ese piso está aguantando las patas, ¿verdad? De este escritorio. Luego esta madera de arriba es otra sustancia que está sostenida por las cuatro patas, ¿verdad? En madera. Y luego esta parte pues sostiene esta parte que gracias Señor preparé como si fuera un púlpito. Y esto también es una sustancia y esa sustancia sostiene a esta sustancia que es el libro, la Biblia en esta ocasión. Y la Biblia sostiene ¿verdad? Los papeles y los papeles sostienen la letra y etcétera. Así, es decir que la fe es la sustancia mayor. En otras palabras, si usted, no importa la sustancia que haya y la sustancia fe, que es la mayor sustancia, está sosteniendo todas estas sustancias. Una vez que usted quita la sustancia principal o la sustancia mayor, porque la Biblia le llama después la fe, al usted quitar la fe de toda esa sustancia, todas las demás sustancias se derriban y todo se cae y todo se cae. Después la fe, la sustancia de las cosas, y estamos hablando mayormente de las cosas espirituales. Porque la fe debe aplicarse y usarse mayormente en lo relacionado con lo espiritual.
Oyes, la fe es parte, ¿verdad?, del campo espiritual. La fe no es tanto relacionado al campo físico. En otras palabras, es pues la fe, la sustancia de las cosas. El término es, señala tiempo presente. Es pues la fe, significa que es real, que existe y señala tiempo presente. Que existe y que es real. No dice es pues la fe como si fuera una fe simple. Dice es pues la fe, dando a entender que la fe es la mayor sustancia que sostiene a todas las demás sustancias. Y sin ella, las demás sustancias no se pueden sostener por sí mismos. Fe es la sustancia, lo que sostiene todas las cosas que se esperan, físicas y espirituales. La fe afirma que las cosas que se esperan existen. Vuelvo a repetir. La fe afirma que las cosas que se esperan existen y que son real y que vale la pena esperar. Vamos a Juan capítulo 1, amén, y su verso 3. Juan capítulo 1 y su verso 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre hay que ir a la palabra. Lo que yo haya dicho, pues téngalo en mente, pero mayormente es lo que dice la palabra. Juan capítulo 1, verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Repito, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. ¿Está bien claro eso? En el versículo leído, Él se refiere al Hijo. ¿Verdad? Al Hijo, en otra palabra, y por Él fueron hechas todas las cosas, físicas y espirituales. Vamos a Hebreo capítulo 1. Vamos a Juan de nuevo, porque dice el texto, ¿verdad? En el versículo que hemos leído, ¿verdad?, que por Él fueron hechas las espirituales y físicas. Pero vamos en realidad, vamos a ver cómo fueron hechas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. ¿Dios qué? Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Dios no miente. ¿Por qué? Porque en su naturaleza no existe la mentira. Y esa porción bíblica se encuentra en Números capítulo 23 y su verso 19. Y dice así, Dios no es hombre para que mienta, ustedes lo saben, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El interior de Dios, ¿el interior de quién? De Dios. Me refiero a sus entrañas. Se componen de esa sustancia llamada fe. Porque la fe, de ahí es que viene, de Dios. El interior de Dios, sus entrañas, se componen de esa sustancia llamada fe. Cuando de su boca salen palabras, las palabras que salen son suficientes, ¿verdad? Con suficiente fe para producir cambios y efectos. Por eso es que se dice que Él no miente, porque todo lo que Dios dice se cumple o se hace manifiesto. Él no miente. Si Él lo dice, se cumple. Ok, vamos a probarlo. Vamos a Génesis capítulo 1. Me gusta eso. Génesis capítulo 1. ¿Puedo hacer su tiempo? Génesis capítulo 1. No, sálgase de ahí. Usted está por allá al final
de las escrituras. Eso está al comienzo de Génesis. Y vamos a considerar, mire, Génesis 1, su verso 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 y 29 y por último 31. Oh, pero qué tanta... Ay, vamos a leer tantos textos. No vamos a leer todos los textos, solamente vamos a leer el comienzo de todos esos textos. Porque hay creyentes que cuando leemos la escritura lo encuentran aburrido, como que se cansan, como que no le esto no es para que nos gocemos leyendo, esto es para que aprendamos y crezcamos en todo conocimiento y sabiduría espiritual. Génesis 1:3, ¿verdad? Dice así. Y dijo Dios, ¿ve? La parte primera del 1:3, Génesis 1:3 dice, y dijo Dios. Y el 6 dice, y dijo Dios. Y el comienzo del 9 dice, y dijo Dios. El 11, y dijo Dios. Sígame. El comienzo del 14, y dijo Dios. El 20, y dijo Dios. El 24, y dijo Dios. El 26, y dijo Dios. El 29, y dijo Dios. ¿Ve? Del 3 al 29, todos los textos que hemos leído en Génesis capítulo 1 dicen la misma expresión. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Y usted qué dice con esto, hermano? Bueno, vamos al 31. You got it? El 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Vamos a explicar esto. Y vio Dios todo lo que había hecho. Tiene que haber una relación con lo que Dios dijo y lo que Dios vio. Todo lo que Dios dijo a través de su palabra y usando el uso de la fe. Y vio todas las cosas que había creado, el cumplimiento de lo que Él había dicho. Porque hay poder en la palabra. Cuando uno confiesa la palabra, cuando uno hace uso de la palabra y la mezcla con fe, pues mire, vamos a aclarar una cosita. Dios y su palabra equivalen a lo mismo. Es más, voy a enseñarle una... Ya estamos terminando, lo que me quedan un minuto. Dios y su palabra equivale a lo mismo. Y el ejemplo que yo pongo en cuestión a que Dios y su palabra equivale a lo mismo, lo comparo con el agua y lo mojado. En otras palabras, donde hay agua, pues está mojado. Y a donde está mojado, hay agua. ¿Ves? Porque lo mojado y el agua, o el agua y lo mojado equivale a lo mismo. Asimismo, Dios y su palabra equivale a lo mismo. Dígalo conmigo. ¿Ready? Dios es su palabra. Dios es su palabra. Su palabra lo que habla es todo en lo relacionado con su Dios. Y eso lo habíamos aprendido en las primeras lecciones. En otras palabras, no podemos separar a Dios de su palabra. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que estas enseñanzas les sean de grande bendición y desarrollo a su vida espiritual en su caminar con Cristo. Dios te bendiga. Amén.